Bueno, y de esta manera estamos en el segmento de realidad social cubana, en el que vamos a traerle al día de hoy, como las personas que han venido escuchando el programa o quienes tienen la elocuencia suficiente para darse cuenta con el videito anterior, que vamos a estar hablando sobre el deporte en Cuba. Como muchas otras temáticas referidas a Cuba, siempre está bueno recordar de que los grandes logros que nosotros venimos a compartirles aquí con ustedes se han dado, como decía el videito recién, gracias al esfuerzo del pueblo cubano a través de su revolución. ¿Por qué digo esto? No solamente porque para la revolución fue muy importante el compromiso, la organización y el desarrollo del pueblo, sino que hay que acordarse de que Cuba desde el comienzo de la revolución sufre un bloqueo tremendo que en este momento está muy recrudecido, en el que impide la posibilidad de desarrollar capacidades como otros países. Entonces aquí, en ese contexto, la importancia del esfuerzo, el desarrollo y el compromiso y la organización la apuesta del pueblo es mucho más importante, ¿no? Porque ha dependido los inmensos logros en un montón de temáticas que nosotros hemos tratado en este segmento, tiene que ver directamente con el esfuerzo y el trabajo del pueblo, ¿no? La convicción de sus ideas. Y de sostener lo conquistado y de seguir a pesar de, bueno, las faltas, las carencias, ¿no? Así mismo. Sí. Bueno, en el caso del deporte, así como en la salud, como en la educación y otros temas que hemos tratado acá, es reconocido mundialmente de que Cuba es uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Uno de los grandes constructores de deportistas, ¿no? Muy que han ganado, formadores de deportistas muy importantes, no solamente de Cuba, sino de otros países, como vamos a estar contándoles. Hay una data que no tengo muy clara, pero que me parece, o si es saber común, que es que a Cuba no se le permite participar del Mundial de Fútbol. ¿Es verdad? Sí, ¿no? Habrá que chequear esa información. Habría que chequear. Pero en las Olimpiadas sí vienen presentándose históricamente. Sí, en las Olimpiadas sí, y ganando. Y ganando mucho, ¿no? Aparte, o sea, desde el vamos de decir que Cuba es un país que tiene 11 millones de habitantes, digamos, ¿cuánto es? Un cuarto de lo que hay acá. Sí, incluso un tal poco, cual. incluso un un quinto, porque somos como 56 millones, algo así ahora. Nos reprodujimos. Mucho, demasiado. Eso, Cuba es un país mucho más chico que Argentina, mucho más chico que México, que Brasil, y sin embargo, desde el 59 hasta el día de la fecha es el país con más medallas en Latinoamérica, ¿no? Con más medallas olímpicas. De América entero solamente se ubica en tercer lugar después de Estados Unidos y de Canadá. Y si nos ponemos a fijar en el medallero respecto a las medallas de oro, Cuba incluso tiene más medallas de oro que Canadá. Uh-huh. Entonces, bueno, mucho de la importancia que tiene y que ha tenido en las competencias y en la salud y en el bienestar cubano está muy relacionado con lo que pensaba Fidel acerca del deporte y esta concepción del deporte como derecho del pueblo. Uh-huh. Hay dos frases que son icónicas, que están referidas al deporte de Cuba, que es el deporte como derecho del pueblo y listos para vencer. El listos para vencer tiene mucho que ver también con la subjetividad del cubano y con esto que hablábamos de cómo el pueblo, con su enorme sacrificio y con su convicción por las ideas y por el bien común, como hablábamos en el segmento anterior sobre el socialismo, uh-huh, ha podido tener muy grandes logros en materia de deporte, como en tantos otros temas. Claro, ¿cómo se condice, digamos, la decisión política de apostar y de ponerle todas las fichas al deporte con los resultados, ¿no? Hay una consecución directa, uh-huh, que es muy cuantitativa. Nosotros que venimos de las sociales es como que siempre pensamos todo en términos cualitativos y que los valores que implican y todo eso. Y sí, es fundamental, pero también es fundamental cómo eso se traduce en las medallas ganadas, cómo eso se traduce en las convicciones de los deportistas y en el espíritu, en la subjetividad de los deportistas que siguen compitiendo año a año y que siguen ganando año a año, dándolo todo por su país, ¿no?
Yo, investigando un poco sobre este tema, he encontrado alguna información muy valiosa, algunos algunos históricos que voy a compartir con ustedes, y después los voy a dejar con un videito muy sintético que me pareció muy claro sobre el tema y la implicancia que ha tenido la política, la decisión del socialismo en Cuba relacionado a los altos logros en materia de deporte que han tenido desde el inicio de la revolución. Así como hemos hablado de otras temáticas, me acuerdo ahora, por ejemplo, cuando hablamos sobre la industria cinematográfica, cuando hablamos sobre la salud, cuando hablamos sobre la educación, siempre hay hitos que están referidos a los primeros 2 años o al primer año de revolución, ¿no? La creación de ciertos institutos que han sido fundamentales para el desarrollo de ciertas temáticas. En el caso del deporte, el 23 de febrero del 1961 se creó el Instituto Nacional de Deportes de Educación Física y Recreación. Como siempre hablamos en estos segmentos, hay que, para aquellos interesados en la historia pre-revolucionaria de Cuba, muchísimo para ver, y las grandes diferencias, las injusticias muy vinculadas a las injusticias que hablábamos hace un rato del sistema capitalista, digamos, no es excepción, digamos. Claro, y cómo este cambio, esta búsqueda del cambio de sistema tuvo que arrancar de cuajo. Total. 1 millón de desigualdades y 1 millón de ausencias o cosas enquistadas que impedían que se desarrollen todas esas cosas, ¿no? O sea, nacer instituciones nuevas, construir, crear lo nuevo, para todo, en todos los frentes. O sea, impulsaron 1 millón de frentes al mismo tiempo. Bueno, eso es la revolución, ¿no? Una ardua tarea. Una ardua tarea y la creación de estructuras, instituciones que vienen con otra lógica, con otra cabeza, con otros valores totalmente distintos al individualismo y al crecimiento personal por sobre lo común. Que, para quienes recién se enganchan, hace un ratito estuvimos hablando sobre la diferencia entre los valores y en general el sistema capitalista y el sistema socialista. Volviendo al deporte. Ajá. A partir de la creación de este instituto se han creado distintos programas que están vinculados a la población en lo largo y ancho. Muchísimos están relacionados con las infancias, con la importancia de promover la práctica deportiva desde el principio de la vida de las personas, y que cómo esto va ligado totalmente al desarrollo de los valores de la comunidad. También muy vinculado con el desarrollo del bienestar físico y con la salud, y con esta posibilidad de abrir el juego a que las personas interesadas en la disciplina y en la práctica deportiva lo puedan hacer, dependiendo de qué familia, independientemente de qué familia vengan y demás. Claro. Entonces, eso, hay más de 100 programas en este momento que desarrolla la revolución que están vinculados con la enseñanza deportiva. Claro, y cómo eso, o sea, la existencia de esos programas ha repercutido en la cantidad de matrícula de estudiantes que hay en programas en prácticas deportivas. Totalmente. La enseñanza del deporte en Cuba se convierte en el segundo sistema de formación del país con matrícula superior a 40.000 estudiantes, digamos. Un montón de personas tienen acceso a la formación deportiva, y por eso se traduce en los grandes resultados como el que decíamos recién, que es el máximo ganador histórico de medallas en Latinoamérica, claro, de las Olimpiadas, ¿no? No solo en el acceso, sino en la conciencia de la importancia del deporte en la vida, ¿no? Como la integralidad del deporte junto con todas las demás aristas. Es muy interesante, esto que está muy vinculado al internacionalismo, que tiene que ver con uno de los valores fundamentales del socialismo, y que Cuba lo sigue llevando a la práctica. Incluso, este lugar es fruto del internacionalismo cubano, y las misiones cubanas en Argentina y en toda Latinoamérica, como en todo el mundo, están basadas en este principio del internacionalismo. Con eso como horizonte se creó en su momento la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, que tenía como objetivo lograr una universidad de referencia mundial en la formación de profesionales, pero caracterizado y con principal atención en el tema de la solidaridad humana. Digamos, yo cuando empecé a leer esto dije, ¿en qué cabeza de personas que vivimos en este sistema une la solidaridad con el deporte? O sea, ¿cómo poner en la creación de una escuela internacional de educación física la solidaridad humana como principal objeto, ¿no? Me parece tremendo
cómo estos valores de los que otra vez hablábamos en el segmento anterior, que no están vinculados al individualismo y todo lo demás, sino que tienen que ver con el bien común, como la solidaridad, repercute en cada una de las acciones y la creación de institutos y programas y el desarrollo de todas la política cubana, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso... Y que a la vez están como en el núcleo mismo del deporte, ¿no? El trabajo en equipo. Lo tenemos tan asimilado, nosotros ponele aquí, lo tenemos tan asimilado en el trabajo, en las competencias o en el fútbol, en el vóley, en deportes de equipo, pero sin embargo salimos de la cancha y el que está al lado... Claro. Pero adentro de la cancha lo defendemos con la vida. Total. O sea, a ver cómo nos imaginamos si la cancha fuera toda la sociedad. Bueno, esos valores que vos mencionás, que se dan mucho en el deporte y en el equipo y en trabajar desde el equipo, son uno de los principales motivos por el cual Fidel Castro le puso tanta atención al tema del deporte y lo fundamental que era el deporte en la vida en sociedad para aprender estos valores. Esta escuela internacional, así como hemos visto en el caso de la ELAM, por ejemplo, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, sí, en eso pensaba justo. También tiene unas características particulares. Esto de que para vos poder entrar a la Escuela Internacional de Educación Física es indispensable que seas menor de 25 años, graduado preuniversitario en tu país y proceder de una familia humilde y sin posibilidades económicas de estudiar en tu país. Claro. Nos llama la atención. A ver... bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque en el video que vamos a ver muchas de estas cosas van a ser tocadas y cierta comparación con el sistema estadounidense, que tiene muchas similitudes en las metas y en los objetivos que han tenido, pero que tiene una principal diferencia, que es que en Estados Unidos es todo privado y en Cuba es todo público, todo para el pueblo, ¿no? Entonces... y hablando de Estados Unidos, hay una cosita al final que quería... como traer a colación también, que es que el bloqueo ha afectado en todos los niveles, incluso no solo el bloqueo, sino el bloqueo en términos materiales y el bloqueo en términos simbólicos, el ataque imperialista de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, sobre Cuba, ha generado muchos obstáculos a lo largo del tiempo para el desarrollo del deporte en Cuba, incluso para el desarrollo del deporte, que uno dice, bueno, capaz le dan menos atención, y no, están hasta en lo más mínimo. Sí, ese fue uno de los motivos por los cuales Cuba no participó de algunos Juegos Olímpicos o algunos Juegos Iberoamericanos o Latinoamericanos que tienen que ver con un historial terrible que han tenido, como por ejemplo en el 2002, que no participaron de los Juegos en el San Salvador, porque por el crimen de Barbados, que se les llamó después, que es la voladura y le han bajado un avión de la cubana de aviación en el que allí iba los 73 pasajeros que participaban de ese vuelo, fallecieron, y entre los cuales estaba el equipo juvenil de esgrima. Entonces, este temor a que los juegos, las distintas organizaciones no puedan garantizar la seguridad ni siquiera de los participantes cubanos, llevó a la decisión de no poder participar en algunos juegos. Qué increíble el nivel de terrorismo que es eso, ¿no? Nivel de violencia del que se acusa después a Cuba cuando Cuba envía misiones de solidaridad, cuando Cuba envía contingentes de participantes a eventos deportivos, a eventos artísticos, o sea, todo eso viéndose... No puedo ni... Sí, no, es que es terrible, o sea me río para no llorar. Para las personas que tienen la información en la mano, es clarísimo, o sea, esto es terrorismo para los Estados Unidos, ¿no? Esto de internacionalizar sus conocimientos, lejos de guardarse el conocimiento de decir, bueno, nosotros somos los mejores en Latinoamérica de deporte, vengan y paguen toda la plata para formarse, lejos de eso habla de escuelas internacionales, manda a deportistas a otros lugares para formar. Una cuestión que no dije de los egresados de la Escuela Internacional de Educación Física es que tienen la responsabilidad de luego volver a sus países para desarrollar el deporte desde la óptica cubana. Bueno, todo esto claramente para el imperio y para los intereses capitalistas a nivel mundial es terrorismo, ¿no? Y bueno, y se ve, como vos bien decías, que está bueno recordarlo para aquellas personas que no sepan, que hace un par de años se incorporó a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, bueno, desde acá desde Radio La Chispa, queremos dar esta información para que entre todos difundamos un poco y pidamos que Cuba sea sacado de la lista de
de patrocinadores del terrorismo. Vamos a pasar a ver un videíto que es el que les comentaba anteriormente y vamos a prestar mucha atención porque ahí hay mucha de la información de que nosotros estábamos tratando e incluso un poco más. Mira esta tabla. Desde el inicio de los Juegos Olímpicos hasta 1968, México tenía más del doble de medallas que Cuba. Pero todo cambió en Múnich 1972. Ahí México solo obtuvo una medalla, Cuba 8. Desde entonces no se bajan del podio. 13 preseas en Montreal, 20 en Moscú y 31 en Barcelona. Al inicio de 2024, Cuba tiene 235 medallas olímpicas, 3 veces más medallas que nosotros. ¿Qué diablos hicieron? ¿Cómo aspecto que nuestro, con menos instalaciones y con un fuerte bloqueo económico, gana tantas medallas? O dicho de otro modo, ¿por qué Cuba es una potencia olímpica y México no? Mira, seguro lo conoces. Este es Fidel Castro, el revolucionario que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Y este es Fidel Castro jugando. Antes de la revolución, el deporte era un privilegio. Previo a 1960, solo el 0.25% de su población practicaba algún deporte. Es un hecho ligado a su historia. Después de su independencia, el deporte se concentró en el ámbito de lo privado. La práctica de las diferentes disciplinas fue acaparada por la nobleza española y la élite económica cubana, junto con algunos grupos de colonias estadounidenses. Todo esto se ve reflejado en sus primeras medallas olímpicas. Las primeras las obtuvieron en los Juegos de Francia 1900. Ahí Cuba solo subió 2 veces al podio, en ambas ocasiones por Ramón Faust, quien aprendió esgrima en Francia. Hasta 1960, Cuba ganó solo 6 medallas olímpicas, 5 en esgrima y 1 en vela, es decir, puros deportes de élite. 1960 es la fecha que ponemos como tope porque en 1959 la revolución cubana triunfó y desde entonces nada volvió a ser igual en el país. A infeccionar nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad. Cambios fue el deporte. Para Fidel Castro era algo primordial, un derecho del pueblo. Quería que todos tuvieran la oportunidad de practicarlo. Tan solo escucha sus pensamientos. El deporte ayuda a la salud. El deporte hace fuerte, no solo físicamente, hace fuerte también al carácter, hace fuerte también a la voluntad. El deporte educa los músculos y educa el carácter, desarrolla la inteligencia, hace ciudadanos más saludables, más preparados y más desarrollados en todos los sentidos. Para la Revolución Cubana era muy importante. Por eso, casi de inmediato comenzaron los cambios, alineados a su ideología. Se prohibió la profesionalización del deporte. Todos los centros deportivos ahora eran del pueblo. Cualquier persona podía practicar. Los eventos deportivos se volvieron de libre acceso. Se crearon más centros deportivos en todo el país y más importante aún, en 1961 se fundó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y INDER. Este instituto tomó las riendas del deporte nacional e ideó una estrategia para aumentar la práctica deportiva desde las infancias y apoyar a potenciales atletas, lo que ahora conocemos como la pirámide de alto rendimiento. Este proyecto fue la base para todo el éxito deportivo que vive Cuba. Son 4 niveles de aprendizaje que abarcan desde el preescolar hasta los explicamos. Primer nivel. Desde preescolar hasta 4º grado, las infancias cubanas juegan y aprenden habilidades motrices de manera seria y bien organizada. En 5º grado comienzan con la práctica de gimnasia básica, además pruebas de pista y campo, asimismo las bases de algunos deportes. De todo, la educación básica cubana es la cantera para los futuros atletas. Si tienen las aptitudes e intereses, continúan con la pirámide. Segundo nivel. Al terminar la primaria, son canalizados a la Escuela de Iniciación Deportiva, EIDE. Estos institutos no son centralizados, están presentes en 14 de las 15 provincias de Cuba. Ahí tienen todo lo necesario, comida, equipo deportivo y entrenadores, sin costo. Ojo, además de entrenar, los jóvenes cubanos deben seguir estudiando. Para avanzar, deben tener buenos resultados académicos y deportivos.
tercer nivel. Continúan en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético. Ahí siguen mejorando en su disciplina. Estas escuelas también están por todo el país y tienen a los mejores profesores. Cuarto nivel, la pirámide finaliza en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento. Aquí ya compiten internacionalmente y entrenan con los mejores coaches. Es muy probable que los atletas que llegan aquí participen en unos Juegos Olímpicos y tras todo el recorrido no es sorpresa que muchos de ellos este modelo es sumamente exitoso para Cuba. Se puede decir que es similar en algunos puntos al estadounidense. Sin embargo, en Cuba eso fue gratuito. El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a sus ciudadanos. Este porcentaje se elevó de sobremanera para 2022. Aproximadamente el 31.5% de la población en Cuba es un deporte y el 0.21% lo hace de alto rendimiento. El avance fue brutal y de ahí éxito olímpico. Pero todo este proceso no se limita a los talentos. Al menos todos en Cuba reciben las mismas bases por su sistema, que dicho sea de paso presenta tasas de escolarización prácticamente universalizadas en la primaria. Quizá por eso alrededor del 95% de los cubanos han participado en alguna forma de deporte o ejercicio organizado. Todo esto, en resumidas cuentas, es el proyecto que le ha dado tantos resultados positivos. El olímpico es el tercer país con más medallas de América, solo superado por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a este último le dan posición porque tiene más medallas de oro. En los para 2023, la esperanza de vida es 78.3 años, cifra mayor al promedio de la región de las Américas. En salud, Cuba tiene menos población con obesidad infantil y juvenil que países como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, entre varios más. Las palabras de Fidel Castro fueron... Bueno, un montón de información, ¿no? Yo la verdad que cuando encontré este videito dije, uy, pero ya alguien hizo la tarea por mí. De todas formas, intenté como ponerlo en mis palabras y es lo que estuvimos haciendo en los primeros minutos, pero de todas formas agradezco a la persona que editó este video y que recopiló tanta información. Después la subimos para no ser infieles a las fuentes. No, claro, claro. Aparte me llamó la atención el nombre del video, El socialismo salvó al deporte en Cuba. Y es muy interesante el recorrido que hace histórico del revolucionario, las 2 medallas, o no me acuerdo, creo que eran 2 medallas que ganó Cuba antes de la revolución. Y cómo estos deportistas que las ganaron tenían que ver directamente clases burguesas del país. Eran personas de familias con muchísimo dinero y por eso pudieron llegar, como en muchos países, nuestros países capitalistas, solamente esas personas son las que pueden llegar a un nivel de disciplina y de desarrollo tal como para llegar a las Olimpiadas y subirse a un podio. La inmensa mayoría de los casos, como vemos en todas las medallas que ha ganado Cuba, no está relacionado de ninguna manera con el dinero que uno tiene en la familia, sino que tiene que ver con la disciplina, con el desarrollo, con la educación y todo vinculado al fuerte impulso que tuvo el Estado cubano y que sigue teniendo en todo lo referido al deporte y a la salud. E incluso pensando en esto de la igualdad en el acceso, o sea, ¿qué implica la igualdad en el acceso? Y es llegar a los que no llegarían de otro modo. Claro. Entonces, por eso, esto que leías hace rato de el énfasis en convocamos a las familias de sectores humildes que hayan estudiado algo en su país, pero que no puedan acceder a una formación universitaria o postuniversitaria de otra manera en sus países. Claro, entonces, claro. ¿Qué es la igualdad? ¿Para quién? Otra vez, ¿no? Al final nos salió relacionado con el segmento anterior. Para las personas que estuvieron viendo todo el programa, nada, tiene una vinculación directa. Para las personas que recién se suman, les recomendamos que después vuelvan, en todo caso cuando termine el programa, vuelvan y escuchen el segmento previo. Y que también se queden a escuchar el próximo segmento. Así es, no, y también que después nuestra compañera ahí, Cande, seguramente va a estar subiendo unos shorts a YouTube, porque ahora tenemos esta nueva medida que es short, que es cortita, para subir como nueva estrategia de redes sociales, porque estamos así con la tecnología. Estamos sumando los tics. Bueno, tremendo segmento, Juancito. Bien, bueno, nos vamos a ir con un mensaje que deja Mijaín López, que fue el máximo ganador de las Olimpiadas en la historia, 5 medallas doradas. Ningún otro deportista en el mundo ha tenido 5 medallas doradas. Y deja un mensaje para todos ustedes. Perdón. Y los dejamos.
Antes de eso, voy a recordar las redes. Bien. Síguenos en Instagram como lachispa.radio o nos buscan en YouTube y nos empiezan a seguir. Se suscriben al canal y ven todos nuestros programas, nuestros segmentos recortados, como más les guste el formato, Radio La Chispa. O en Spotify también, si les gusta escuchar caminando por la calle, nos siguen en Spotify. Y si no, nos escriben al 351-878-3352. Ahora sí, nos vamos con el videito. Agradecemos muchísimo a Gladys que ha estado comentando y compartiendo unos mensajes. Ahora no lo tengo ya ahorita mismo, pero ahí lo van a leer ustedes. Les dejamos ahora sí con el video de Mijaín. Mandando un beso a todos. Yo sé que están despiertos todos mirando la pelea. Por esa fuerza que me están transmitiendo desde allá de Cuba. Nada, solamente lo prometido de Dios. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicarse a nuestro comandante jefe Invicto, que fue quien llevó por primera vez el deporte al Cuba. Y creo que hoy nosotros hemos logrado, gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución pues, siga hacia adelante. Y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alegrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo, reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero.